gusto, una alegría poder compartir esta tarde con ustedes con este tema tan bonito y tan apropiado para este centenario. Bueno, el tema del humor el humor en Parra ya ha ido saliendo casi todo el día, porque es como recurrente. Así que lo que me interesa es que podamos avanzar más bien en una perspectiva más analítica, quizás sobre el tema del humor y la risa en Parra. Ciertamente esa es una dimensión fundante. Yo creo que lo más instigante, lo más desafiante, lo más original de Nicanor Parra es establecer su discurso a partir de lo cómico, del humor, de la risa. Entonces, estamos realmente tocando un lugar de su poesía y de su vida. Yo creo que es muy central. De hecho, preparando esta presentación, me pude encontrar con estudios muy particulares, incluso la carcajada de Parra, un estudio de Javier Pinedo, profesor de la Universidad de Talca, ¿no? La carcajada del esclavo se llama, antipoesía y política, o una profesora de la Católica, Santiago, Zaide Cortés, Nicanor Parra, una carcajada de fe enjuiciadora. O sea, realmente la literatura analítica sobre Nicanor se centra, y últimamente, sobre el tema de lo cómico y la risa como un elemento muy central. Ahora bien, ¿cómo entrar en términos más, como digo, analíticos, de comprensión de esta risa? ¿Por qué esta risa, no? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que hay fundamentalmente detrás de esa risa de Parra? Lo mejor es escuchar al propio Parra. Un texto del año 72, durante la Unidad Popular, 72, dice: yo trabajo con lo que podría llamarse el gozo de vivir. Atención con esa expresión, es tan potente. Yo trabajo con lo que podría llamarse el gozo de vivir. Y el resultado es positivo, de afirmación vital. La risa que se produce, esa especie de risa morbosa, no es una risa deprimente, sino una risa saludable. Hasta ahí Nicanor en el 72. Ya entonces una instalación muy importante de qué tipo de risa se está aludiendo, ¿no? Una risa que nace del gozo vital, una risa del gozo de vivir, y que es saludable finalmente, y no es una risa macabra o el humor negro de Parra, como muchas veces se comenta por ahí. Yo diría que no, si el propio Nicanor termina hablando de una risa que es saludable, vital, más tiradora para arriba, más exultante, ¿no? Otro texto del año 85, en plena dictadura militar, dice Nicanor: lo que yo pretendo es desconcertar al interlocutor, hacer que se ría, en último término, carcajadas. Habiendo risa de por medio, ya no tengo nada que temer. El que ríe ya ha simpatizado previamente con el autor. En fin, saqué estas dos citas de Nicanor, de documentos históricos chilenos tan distintos y opuestos como primero la UP y después la dictadura militar. Pero en ambos, Parra sigue siendo el mismo, y el mismo que está planteando lo cómico como fundamental de su comunicación poética. Bien. ¿De qué se trata esta risa? Bueno, ya Nicanor un poco lo explica. Yo quiero, darle otra vuelta y decir que quizás contrapunteando con estos estudios que he podido leer sobre la carcajada parriana, ¿no? Incluso que la carcajada del esclavo, o sea, como que del oprimido que se ríe. Esa es la teoría de este profesor de la Universidad de Talca, de Javier Pinedo, ¿no? O la carcajada de fe enjuiciadora, o sea, una carcajada que desde lo religioso critica lo establecido, o sea, o es la risa del oprimido, la carcajada del esclavo, o la risa del que critica, ¿no? Bien. Yo siento que sí, hay mucho de eso, pero yo creo que no es solo eso. Yo creo que la risa de Parra es más importante todavía, en el sentido que la risa parriana fundamenta el mundo. No sé si comprende mucho, pero yo siento que su risa remite a la refundación de la vida, del tiempo, de la historia. Su risa, su carcajada, crean el mundo, y lo recrean, sobre todo, el mundo de la historia. En este sentido, su risa es algo muy potente, muy inaugural, diría yo, universal también, que hace fundar el mundo en el sentido cosmogónico,
es una cosmogonía casi su risa, ¿no? Es la risa, yo diría particularmente, una risa sabia. Habitualmente el refrán dice, la risa hunda la boca de los tontos, pero aquí es lo contrario, es la risa del tipo que maneja el sentido de la vida. Entonces una risa de partida muy fundamental, una risa muy fundante, pero también una risa muy sabia, una risa sabia. Es la risa del sabio que funda el orden del mundo desde una perspectiva originaria, distinta a las tonteras del mundo estable, del mundo establecido. O sea, a las leceras que se creen que son verdaderas y que se creen estables. Vale decir, el humor de Parra, y desde el humor de Parra, esas leceras se vuelven claramente tonteras, leceras, increíbles, inestables. El famoso, en los versos de Salón, hay un texto de Parra que dice: el saber y la risa se confunden. Yo le tomaría mucho el peso a esa afirmación, porque ahí, que el poema se llama Lo que el difunto dijo de sí mismo, el saber y la risa se confunden, vale decir, la sabiduría es una sabiduría que no puede sino estar habitada de humor. Una sabiduría sin humor ya como que tira para abajo, ¿no? Y eso me llama la atención. Yo revisando una colección de refranes chilenos de la tradición oral, en un libro de Gastón Zulet, si eres sabio, ríe. Es lo mismo, ¿no? Lo que está en el refranero de la tradición oral folclórica chilena, si eres sabio, ríe, en el fondo lo está diciendo Nicanor en su poema, en versos de Salón. Vale decir, entonces, es una risa vinculada a la sabiduría. Y esa sabiduría, como digo yo, es la sabiduría de que funda un universo, ¿no? Y da cuenta de un mundo nuevo, distinto al mundo de la tontera, de las leceras, ¿ya? Lo sabio opuesto a lo tonto, ¿no? Dos ejemplitos. El primero, tomado de Emergency Poems. Otro punto que desearía aclarar: es un error bastante difundido pensar que la creación duró 7 días. Es para condenarse de la risa. La creación aún no termina, la creación está por empezar. Ahí naturalmente la risa es la risa que critica lo establecido, la tontera de creer que la creación duró 7 días, naturalmente, tomando literalmente el texto bíblico, pero para decir que jamás, la creación está por empezar. Ahí está la cosa inaugural. Yo siento que ese Parra que está inaugurando el mundo, ¿no? No es que ni aún no termina la creación está por empezar. Eso es lo que yo advierto como un pensamiento que se sitúa en lo inaugural, ¿no? en el punto de partida del ser. Y desde allí uno puede reírse. Y el otro texto que me complementa sobre esa risa que tiene que ver con el origen de las cosas es de Las hojas de Parra. ¿Saben lo que pasó mientras yo me encontraba arrodillado frente a la cruz mirando sus heridas? Me sonrió y me cerró un ojo. Yo creía que él no se reía. Ahora sí que creo de verdad. Es fantástico. Realmente ahí está la afirmación de que la muerte no es lo definitivo, ¿no? La muerte, Cristo crucificado, si está muerto, yo no creo en él. O sea, ante un muerto no pasa nada, pero si ese muerto vive, si se ríe, yo entonces paso a creer. Entonces también está como fundándose el discurso religioso a partir de la risa que está más allá de la muerte. ¿Bien? Entonces, yo creo que esta risa de Parra no es cosa seria, porque es una risa que supera todos los obstáculos del ser para instalar un tiempo que está más allá de lo oscuro, más allá de lo decrépito, más allá de la muerte eterna, ¿no? Y en ese sentido la risa, yo diría que no es solo poética, sino que es mitopoética, vale decir, está fundando mitológicamente el mundo. Estamos en un terreno fundacional, ritual, mitológico. Esa es la risa más así radical que yo siento en Nicanor. Ese es un primer puntito. Y esta sabiduría cómica, o esta sabiduría de saber reírse, enunciar el mundo desde la risa, me
invoca un texto de la Mistral. No hay que ver hablar de la Mistral, pero yo creo que es importante también, porque hay que vincularlo. El año 37, dice la Gabriela, los retóricos de Chile han logrado cuajar una lengua nuestra empalada y desabrida. Es clarísimo, ¿eh? Los retóricos de Chile, o sea, los que manejan la lengua chilena, han logrado cuajar una lengua nuestra empalada y desabrida. A veces peco contra esos patronos de la lengua de Chile, sin pensar en ellos, alguna vez pensándolos, porque jugar es bueno con los ceñudos y los solemnes, y a mujeres y niños nos place la diversión con la cólera ajena. Mientras más ilustres, mejor. Yo creo que ahí se llama Carta a mi biógrafo, del año 34, perdón. El 34, entonces, la Gabriela dice que hay que hacer una habla chilena que tiene que superar esa habla empalada y desabrida que es la literatura, pues, que es la instalación del habla oficial, los retóricos, los patronos de la lengua, ¿no? Más allá de ellos, entonces, hay que un mundo que pertenece a un mundo subalterno, las mujeres, los niños, que pueden entonces reírse y jugar con todos esos solemnes, con el tonto solemne, que va a ser el tema parreano, ¿no? El solemne, el ceñudo, ¿no? Que también son palabras muy parreanas, en el fondo, para referirse a ese mundo tonto, ese mundo estúpido que cree manejar la verdad, pero no tiene la capacidad de hacerlo. Bien. Eso, primera cosa. Segunda parte. Yo quiero introducir un tema que Nicanor lo empezó a usar cada vez más a fines del siglo pasado, pero sobre todo lo encuentro muy bien en el discurso de Guadalajara, en el año 91. Maymay Peñi, discurso de Guadalajara, en un momento dice, música maestro, doy por finiquitado el siglo XX. Goodbye to all that. ¿Hasta cuándo, señoras y señores? In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Doy por inaugurado el siglo XXI. Fin a la ciutiquería greco-latinizante. Venga el bu. No más mentiras que vos. Bueno, ese texto me parece que instala una cuestión muy entretenida que tiene que ver entonces con la crítica a lo que él va a llamar y sigue llamando la ciutiquería greco-latinizante. ¿Qué hay ahí? Yo no he visto en los críticos y en los exégetas parrianos que se hayan dedicado a trabajar esta categoría. ¿Qué hay detrás de la ciutiquería greco-latina? ¿Qué es eso para Parra? Me parece, y es la propuesta para que la conversemos, es la posibilidad de decir justamente la lecera, lo tonto, las tonteras. El mundo ciútico greco-latino al final es el lenguaje que funda el discurso occidental, pero que al final es un discurso que no dice la verdad, que no es verdadero, que es tonto. En proporción a lo sabio, la sabiduría cómica es opuesta entonces a la lecera solemne, al tonto solemne. Bien. Entonces esa ciutiquería greco-latina yo la advierto más bien entonces para referirse a todo esa greco-latino además, pues es la antigüedad que funda la modernidad. En el fondo, Nicanor no solo está criticando la modernidad, sino que la antigüedad de la modernidad, para decir todo Occidente. Yo creo que ahí está la fuerza porque siempre se dice que no, que Nicanor desconstruye la modernidad y la. Yo creo que más que eso, desconstruye la antigüedad también. O sea, la antigüedad, lo greco-latinizante, lo ciútico, que es lo greco-latino, también lo desfonda, ¿no? Y a partir de entonces puede criticar con mucha mayor propiedad y fortaleza en la modernidad. Pero entonces es un ataque a todo el edificio de Occidente, antiguo y moderno. ¿Qué significa más en concreto ese mundo ciútico? Yo creo que tiene que ver con que el mundo occidental está basado en una estética que tiene que ver con la desigualdad, con que hay un mundo de los ganadores, de los privilegiados, los ganadores, los dominantes, y un mundo de los desgraciados, los que están abajo, los que están en el infierno. Esto no es cristiano, es greco-latino, estrictamente, ¿no?
los que ganan, los que manejan la cosa, los bacanes, digamos, es la polis. La polis, pero yo siento que es la polis platónica. Es la república, que inspira todo el ideario político occidental. Y Parra va a estar siempre distanciándose de eso, no reconociéndole verdad a ese mundo, ¿no? Y por eso se va a reír permanentemente de la política o de la polis occidental en el modelo de la república, que es la república platónica, donde hay unos compadres que mandan, otros que vigilan y otros que trabajan. Y ahí se completa el mundo político occidental, ¿no? Están los que mandan, la clase bien dominante, los que vigilan, que son sobre todo los militares, los que vigilan, digamos así en general, y los que tienen que producir, la clase trabajadora. Pero entonces, en esos tres niveles son incorruptibles. Nadie puede, lo dice Platón, nada puede destruir ese sistema. Y si los trabajadores se toman la ciudad, se acabó. Vale decir, es un mundo de la dominación, de la desigualdad y de la seriedad. Porque la República de Platón, como todos sabemos, es una república donde no hay poesía y donde no humor, pues menos, ¿no? Platón dice que los únicos poetas que pueden haber en la ciudad son los que adulan, le hacen flores, loas a los poderosos, realmente. Entonces yo siento que Nicanor, con su comicidad, está atacando las bases políticas del orden occidental, pero en su raíz grecolatina, platónica. Eso es el mundo de los ganadores. ¿Y el mundo de los perdedores cuál es? En el mundo greco-latino, los perdedores están en el infierno, el Hades, para decirlo en su lengua, pero son los que no tienen vuelta, porque en el Hades tú jodiste, dígase otra palabra. Los que están ahí abajo, ¿no? Jodieron, y se murieron y no tienen vuelta, y los muertos están, y chao pescado, no hay vuelta. Entonces el mundo occidental es muy fatal, es fatal el mundo occidental en la medida que hay un mundo, este mundo que es el mundo de la polis platónica, y un mundo de los desgraciados que son los que no pertenecen a la polis, que al final, bueno, son los muertos, pero son todos los enemigos de la polis al final de cuentas también. Bueno, ese es el mundo greco-latino y un mundo ciútico, porque es un mundo que al final no vive, sino que es un mundo constreñido, opresor. Yo digo que si el mundo político es de Platón, el mundo del infierno es de Plutón. Al final yo creo que Parra, cuando critica a Occidente, critica a Platón y a Plutón. A Platón, parece el mundo de este mundo, a los poderosos y todo el sistema establecido en esta tierra, y también a el mundo de lo infernal, de los muertos. En cambio, Parra va a hacer hablar a los muertos, va a hacer resucitar a los muertos, etc. Los va a hacer hablar, en fin. Yo siento que ahí el discurso parriano, y por eso es cómico, porque ese mundo occidental, ciútico, es un mundo donde no se permite la risa, ¿no? Donde en la República de Platón no se ríe nadie. Y tampoco en el mundo del infierno, donde es pura dolor, desgracia, tragedia, sombrío, en fin. Bueno, lo interesante, yo siento que el discurso parriano, y no quiero empezar a hacer cita aquí, porque si no, más bien dejarlo como una teoría para que se pueda leer a Parra, es como en su antipoesía y en su comicidad, él siempre está quitándole el fundamento a este imaginario occidental que tiene estas dos vertientes, de este mundo y el otro como un mundo fijo y desgraciado. Él quiere hacer reventar ese mundo. Podemos por lo menos, citar alguna cosita más del temporal, de este libro que recién ha salido este año, ¿no? Los españoles metieron la pata. ¿A quién se le puede ocurrir instalar la ciudad en el Valle Central? Ahora o nunca. Todos los ciudadanos a la costa, a respirar aire puro carajo. Punto final a las inundaciones. A comer marisco fresco todos los días. El Mapocho, si quiere, se puede quedar en Santiago. Valparaíso, capital de Chile. Comité de Recuperación de Tierras Agrícolas. En ese poema está toda la crítica, en el fondo, a la ciudadanía, al orden político,
ciudadanos desde Pedro Valdivia hasta hoy día. En los 5 siglos están así, arrebatados de fundamento. Porque en el fondo es como si, ¿cómo se le ocurre una ciudad, instalar la ciudad? Ahí está la polis, perdón, el sentido originario del ordenamiento político occidental, ¿no? ¿Cómo instalar ciudad en el Valle Central? En fin, y claro, la reivindicación es ir hacia la naturaleza, hacia la tierra recuperada, en fin, y a comer bien, fresco, marisco fresco, etc. Yo creo que en uno y otro texto, por eso quiero citar nada más que ese, pero es que en la infinidad de textos parrianos está esa crítica cómica, naturalmente, a la seriedad de un mundo establecido que no perdona, que solamente establece un mundo de orden inextinguible, la clase dominante que tiene que ser siempre tal, y un mundo de desgracia que son el mundo de los muertos. Vivos y muertos están sometidos a un orden de dominación. Bien. Tercer punto. ¿De dónde sale la risa de Parra? La risa de Nicanor, en los exégetas, abundan mucho en que estuvo en Londres. Yo quiero dejar esa cuestión más nortecéntrica y eurocéntrica. Yo creo que la risa parriana se entiende desde las culturas populares. Esa es mi propuesta, la podemos discutir. Pero no diría ya, no, sí, como leyó Shakespeare. No, sí, también. Pero yo creo que Parra, en tanto que Nicanor Parra, Sandoval, San Fabián de Alico, digamos, tiene mucho más que ver con raíces espirituales, culturales, que afloran más bien desde nuestra propia espesura cultural. ¿En qué sentido? ¿No ven que soy de Chillán? Tropiezo, pero no caigo. Hola, señora Maruja, yo vengo de Chillán Viejo. Al niño Jesús le traigo un chuico de vino añejo. Mierda, aquí no entra nadie que no hable mapuche. No es Chile el que limita con la cordillera de los Andes, la cosa es al revés. Es la cordillera de los Andes la que limita con Chile. El Prius, lo primordial, está colocado en lo indígena, en lo andino, ¿ya? Y en esta identidad chillaneja. Vale decir, yo siento que el espíritu cómico de Nicanor se funda en raíces culturales que no tienen nada que ver con justamente ese mundo ciútico, greco-latino, que ha fundamentado la modernidad y la antigüedad de la modernidad, a lo mismo. O sea, un espíritu, yo siento que nace al pie de la cordillera de los Andes, con el mundo indígena del sur andino, que desde allí acoge lo español, las oleadas del Mediterráneo, pero que es un Mediterráneo bien curioso, porque no es solo el imperio castellano, que ahí entraríamos en la ciutiquería otra vez, sino que en el pueblo español que vino, que arribó con la expansión colonial. Pero donde allí habría que buscar otras raíces, otras formas culturales, poéticas, de una milenaria España que tiene que ver más bien con lo árabe, con lo andalusí, y donde los poetas populares festivos árabes y españoles tenían mucho humor, mucha risa, no creían ni en el Corán. ¿Ah? Esa es una tradición literaria que desgraciadamente no hemos manejado suficiente, pero es una línea para investigar estupenda, ¿no? El arte poético, festivo de la España musulmana. Ahí encuentro los parientes yo de Nicanor, en Ibn Guzmán, por ejemplo, del siglo XII, gente que nunca nadie la ha nombrado, pero ahí está. Yo creo que hay un espíritu español, popular, andaluz, morisco, festivo, chocarrero, huévete. Más aún había que añadir la presencia africana, que no es por nada, pero siempre la hemos mirado menos, pero ahí está. El mismo Parra dice que tiene nariz de boxeador mulato, ¿no? Busquemos, acabamos a buscar. Tugar, pero habría que ver las influencias, cómo se da un mundo también que es muy espectacular, porque el mundo africano es un mundo no jerárquico, también festivo, rural, que a pesar de la esclavitud supo mantener en América en alto su irreverencia y sus ganas de vivir. Un pueblo que supo reírse de alguna manera de la esclavitud, a pesar de la esclavitud, y entonces, y de los blancos. Y yo creo que esa tradición africana no podemos dejar de mencionarla, por lo menos. Por último, sabemos que
entre las raíces africanas nuestras está la cueca chilena. No es menor. Bien. Desde ahí yo creo que se construye el mundo cómico de Parra, citando al maestro Mario Rodríguez, cuando dice que el habla parriana es como la cueca, es la cueca, pero como forma cultural, como forma de expresarse. Él lo dice de la siguiente manera: sostengo que, metafóricamente y aún literalmente, Parra escobilla y zapatea la gramática de la poesía moderna chilena. De la cueca de los poetas se desprende que Parra barra el suelo con sus mayores y enseguida zapatea sobre ellos. Zapateo que en el caso específico va acompañado de agarrones y gritos festivos como el Wi-Fi. Último punto. Y final. La risa tiene que ver con la resurrección, sí, con la resurrección en general, pero yo diría con la resurrección de los sentidos. Porque justamente el mundo greco-latino, el mundo del infierno, el mundo del Hades, es que están todos muertos allá y no pasa nada. Hay una muerte eterna, ¿no? Hay una eternidad de la muerte. Ahora bien, Parra, ya sea cristiano o no cristiano, da lo mismo, pero él usa la metáfora de la resurrección como fundamento de una vida que supera la muerte. En ese sentido. Voy a empezar a ver, ahí es donde yo creo que se siente identificado con el Jesucristo, ¿no? Pero no el Jesucristo de la iglesia, ¿no? Sino que el Jesucristo que es el que resucita, ¿no? A ese Jesucristo es el que le interesa a Nicanor. Por eso es que está mirando al crucificado y si está muerto, chao. Pero si el cielo no ojo a Cristo, ya. Entonces hay un signo vital ahí, hay una resurrección simbólica. Entonces ahí yo creo que es donde siente más empatía con la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice así de una manera de refilón en los nuevos sermones y prédicas del Cristo, de Elkin. Basta con observar mi vestimenta para ver que no soy blanco ni rojo, sino tirado para la ultravioleta, que es el color de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Bueno, lo pone en boca del Cristo, pero de Elkin, ¿no? Quienes pretendan destruir el país, sepan a ciencia cierta que este país no lo destruye ni Jesucristo, carajo. Es la vida que no puede ser destruida. Este país no puede ser, lo puede hacer Pedro, pero no, jamás. Este país no lo destruye ni Jesucristo, carajo. ¿Qué es eso? Es la metáfora de la creencia en la vida indestructible. Uno puede destruir la vida, al final de cuentas, ¿no? En ese sentido es muy interesante porque es la misma intuición de Dionisios. Dionisios, el dios griego es eso, ¿no? Es la vida indestructible, es el tipo que resucita. Aquí no estamos con Cristo, pero estamos con Dionisio, y Dionisio resucita, muere y resucita. Hay un verso, ¿no?, de Nicanor, que morí, pero menos mal resucité, por ahí va, ¿no? Pero esta cosa de que se pasa por la muerte, pero para resucitar. Eso, digo, puede ser cristiano, pero a lo mejor del Mediterráneo oriental, puede ser también de Dionisios. Y ahí yo siento que estamos calando en los fundamentos culturales de una mitología parriana que empalma con este mundo de resurrección de los sentidos. Después un texto que no es poético, pero bueno, es la carta al presidente de la SECH, de la Sociedad de Escritores de Chile, del año 70, cuando quieren marginar a Don Nica de todo lo que es la estructura de la izquierda, Casa de las Américas, etcétera, etcétera. Y entonces le escribe al presidente de la Sociedad de Escritores y le dice: nuestros enemigos no son los marxistas, ni los capitalistas, sino los pelotudos de siempre. No se pongan colorados. Los tontos solemnes, los conformistas, incondicionales, tanto de derecha como de izquierda. En una palabra, los robots. Va a decir, justamente lo que a él le inflama es encontrarse con gente que al final no está viva, ¿no? Ya sea de derecha, de izquierda, pero en ellos no habita la vitalidad, ¿no? Y eso es lo que él, a lo que él inspira, ¿no? Por eso siento que Nicanor Parra remite con su brisa a la metáfora, sí, cultural, religiosa, como quieran, pero al tema de la resurrección de los sentidos. Yo digo que, como digo, esa es la experiencia mayor de
Dionisos, el símbolo de la vida indestructible, que es el dios que difunde el júbilo con profusión, como dijera Hesíodo. Allí está la risa desafiante de Nicanor, como dice Niall Bills, una risa desafiante, un alarde de resistencia vital y liberadora. ¿Qué hay más liberador que una carcajada? Contra la tentación de postular las soluciones insensatas de los tontos solemnes, o de dejarse vencer por la derrota, o caer en el abatimiento y arrastrarnos por el mundo con el ceño fruncido. Eso para mí es caer en el Hades, eso es caer en el infierno. En el infierno tú ya estás frito y solamente puedes ser un derrotado, un abatido y un ceño fruncido. Yo creo que el gran discurso y la gran apuesta barriana es traspasar el infierno, traspasar el Hades. No el infierno cristiano, el infierno de Virgilio, de todos los poetas greco-latinos, ¿no? Ahora bien, yo siento que estos valores de la vida, de la resurrección, se imponen a los valores de una cultura patética, una cultura de la muerte concebida como fin de la existencia. Los valores generados por el mundo de la desigualdad sucumben ante una fuerza de los valores de la igualdad. También siempre Nicanor proclama un mundo igualitario, ¿eh? Sobre todo en la cosa ecológica, cuando es más ecopoeta, pero está la igualdad de todos, ¿no? Donde grandes y chicos y todos los podemos sentir hermanos, ¿no? Es justamente la utopía de un mundo igualitario, que es lo contrario de la desigualdad propia del mundo ciútico. Dice Elí, Elí, lama sabactani, debe decir, con humor y paciencia cambiaremos el curso de la historia. El Eli, Eli, lama sabactani es en hebreo, ¿no? En arameo, el grito terrible de Jesús en la cruz, diciendo, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Pero eso es lo que no resiste Parra, ¿no? No resiste que haya un discurso que termine diciendo eso. Entonces le pone como que fuera una corrección literaria, dice, Elí, Elí, lama sabactani, debe decir, con humor y con paciencia, cambiaremos el curso de la historia. Muchas gracias.